Queridos amigos y amigas, una vez más, bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy estaremos en el libro de Hechos, continuando con este estudio, exactamente donde terminamos la vez pasada. Y esto será en el capítulo 6. Veremos los versos del 1 al 7. Una historia interesante, muy interesante, donde se presenta el primer conflicto que los apóstoles tienen que resolver en la iglesia y cómo lo resuelven con una gran sabiduría. Y este conflicto produce, como lo vamos a ver en el estudio, que el evangelio empiece a ser un puente o que Dios empiece a hacer un puente para que el evangelio llegue a otras naciones y ya no solamente en Jerusalén. Y eso lo veremos en el desarrollo de los próximos capítulos. Así que, sin más, vamos a continuar. Te recuerdo suscribirte al canal. La razón por la que te pido eso es porque el algoritmo no nos reconoce si tú no te suscribes. Entonces necesitamos que te suscribas, que le des un like para que muchas otras personas reciban este mensaje. Tú sabes que es importante que la palabra de Dios llegue a muchos. Así que colabora con ese granito de arena. Y bueno, sin más, vamos a continuar. Esta es una historia narrada por Lucas sobre el nacimiento de la iglesia cristiana en el primer siglo. Hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 6 y trataremos de cubrir los versos del 1 al 7. Como una señal de introducción, quisiera mencionar para ustedes los temas más importantes que se van a apreciar en esta porción del texto bíblico. Primero, conflicto sobre la distribución de la ayuda a las viudas. Dos, resolución del conflicto. Se da un conflicto y se soluciona. Luego, el crecimiento, que se consigue ayuda para los apóstoles. La iglesia crece y se consigue ayuda para los apóstoles. Cuarto, Jerusalén se llena del evangelio. ¿Y qué sucede cuando Jerusalén se llena del evangelio? Lo veremos hoy y continuaremos viéndolo en los próximos capítulos. Sacerdotes del templo siguen a Jesús. Estos son algunos de los puntos más sobresalientes que estaremos viendo en esta sección de hoy. Ahora se incluyen nuevos personajes en esta historia. Y digo nuevos porque no voy a mencionar los que ya están, que son los apóstoles, la persona del Espíritu Santo. Voy a mencionar los nuevos. Las viudas son personajes nuevos que no estaban en las historias anteriores. Los griegos, que van a ser mencionados acá, se va a referir a judíos de la dispersión. Entonces, cuando dice los griegos en este texto bíblico, no se refiere a personas de Grecia, se refiere a judíos que son de la dispersión, que no viven en Jerusalén. Perdón, los 7 administradores, la ayuda que anteriormente mencionamos para los apóstoles, también saldrá a la luz eso, y otros sacerdotes judíos que entran como personajes acá. Y trataremos, como siempre, de iniciar donde quedamos la semana pasada o en el estudio anterior. El primer verso en el capítulo 6 es: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquellos días, así inicia este capítulo. Perdón.
Cuando hablamos de en aquellos días, cuando Lucas nos habla de aquellos días, está dejando la impresión de que había pasado algún tiempo ya. ¿Desde qué? Desde el Pentecostés, en aquellos días. O sea, ya habían pasado algún tiempo, no sabemos cuánto, porque no es preciso el dato, pero sabemos que han pasado sus semanas ya, meses posiblemente. Otra frase interesante en este verso es, como creciera el número de los discípulos. Aquí el verbo que se está hablando de que creciera el número de los discípulos, el verbo está en presente y significa que se está dando un crecimiento continuo. No es algo que sucedió y paró, sino es algo que sucedió y continúa sucediendo. Entonces es un presente continuo. Pero notemos esto tan interesante que Lucas nos dice desde el inicio del capítulo que en aquellos días creció el número de discípulos. O sea, hubo un aumento notable en los discípulos que se unían a las filas del reino de Dios. Y Lucas nos lo hace saber. Y una vez más se le llama a los creyentes los discípulos, que era una palabra común de la época, porque era lo que se acostumbraba cuando un rabí enseñaba a un aprendiz la Torá, se le llamaba el discípulo también. Entonces acá son los discípulos de Jesús. A pesar de todos los retos que habían enfrentado los apóstoles y también la gente, como cárcel, amenazas, azotes, el número de los discípulos aumenta. ¿Eso qué te dice? ¿Qué te dice el hecho de que ellos estén enfrentando esos retos, pero el número aumenta? Que no es necesariamente un ambiente fácil o un ambiente amigable el que da el crecimiento para que las personas lleguen a Cristo. Es el trabajo del Espíritu Santo, es el trabajo de la palabra de Dios enseñada por los que tienen la responsabilidad de enseñar. Sí, porque no podemos decir que el crecimiento se daba porque el ambiente era muy amigable, ¿verdad? Sin embargo, se da el crecimiento. Y digo esto porque hoy día que estamos en este ambiente, en esta era del like, del me gusta, de las redes sociales, donde hay una gran inclinación al placer, donde buscamos la comodidad, donde inclusive el éxito se mide por la ausencia de obstáculos, y creemos que eso es lo que va a hacer que una iglesia crezca, por ejemplo. Que le pongamos aire acondicionado, que les pongamos alfombras, que pongamos una música espectacular, que las pantallas sean así como las de una discoteca, que pongamos las luces oscuras para que entonces la gente se sienta más cómoda o más amena o se les parezca más a la discoteca. No sé cuál es la idea de esas iglesias, pero lo que yo quiero que mires es que el crecimiento de la iglesia no se estaba dando precisamente en un lugar donde las condiciones eran tan amigables. Más bien podríamos decir inhóspitas. Porque el crecimiento viene de Dios, no viene de la comodidad. La comodidad no va a hacer que la gente siga a Jesús o no siga a Jesús. Esto es un tema espiritual mucho más profundo. Lo que va a hacer es gente que esté orando y una palabra bien enseñada que produzca transformación en la comunidad. Y desde luego evidencias de que el reino de los cielos se ha acercado, que es un Dios que contesta las oraciones de los santos. Yo creo que ese es un aspecto importante y esa es una aplicación para el hoy, para el ahora, que podemos traer una enseñanza que podemos traer desde este texto. Aprendamos entonces que aunque haya muchos obstáculos para el Evangelio, cualquier tipo de obstáculos que nosotros encontremos hoy, como las doctrinas falsas, como denominaciones que se están dividiendo hoy día por el tema de la LGTB. Hay denominaciones que están siendo partidas en 2, en 3 y hasta en 4. Denominaciones históricas que tienen más de 100 años de existir. Y por estos temas controversiales que están llegando a la mesa hoy,
se están dividiendo. Bueno, a pesar de eso, a pesar de organizaciones que encontramos en crisis, a pesar de que leemos en las noticias de vez en cuando que sucedió que se encontró a un líder espiritual por allá que estaba abusando de niñas, como pasó en México hace unos meses, a pesar de esos retos, el evangelio va a seguir produciendo fruto. Y va a seguir produciendo fruto porque Dios lo dijo, porque es el plan de Dios. Si no somos nosotros solos los que estamos en este asunto, estamos con Dios. Y así como tú y yo estamos hoy aquí estudiando la palabra, sacando un tiempo para aprender de Dios, así Dios seguirá poniendo en el corazón de muchas personas. Y muchas personas, a pesar de los retos que enfrentamos hoy, que son diferentes a los que enfrentaban los apóstoles, a ellos los azotaban, los metían a la cárcel, tal vez a nosotros no, pero sí tenemos otros retos con los que estamos lidiando. El evangelio continuará porque es el plan de Dios, porque Dios va a hacer que todos los que son suyos lleguen antes de la segunda venida de Cristo. Este es un trabajo que lo hace el Espíritu Santo. Nosotros solo debemos de hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? La obediencia. La obediencia, la santidad, la enseñanza de la palabra, la oración. Y ahí hay un tema interesante que no lo vamos a tocar hoy, pero la enseñanza de la palabra, ¿qué es lo que estamos enseñando? Ese tiempo que pasamos en el púlpito o ese tiempo que vamos a la iglesia, ¿qué se está enseñando? ¿Se está enseñando la palabra de Dios? Esos 40 minutos que tú vas a tu iglesia, ¿están enseñando la palabra de Dios? Pues están hablando de historias personales, de sueños personales, de aventuras personales, de ejemplos personales. Claro, los ejemplos, los sueños, todo eso puede ilustrar una enseñanza y es válido y es parte de una buena homilética, pero debemos de cuidar que que usemos el espacio del púlpito, el espacio de enseñar la palabra para enseñar la palabra, porque es la palabra la que transforma a las personas, es la palabra la que les alimenta, es la palabra la que trae la verdad y les hace libres. No son las opiniones. Yo puedo tener 1000 temas, yo puedo estudiar un montón de cosas. Yo he estudiado psicología, yo he estudiado comunicación transcultural, yo he estudiado religiones del mundo, yo he estudiado muchas cosas. Y podría ponerme aquí a hablar de un montón de temas, de política, de un montón de temas. Pero no, este espacio es para la palabra. Entonces enseñamos la palabra. Otra frase también muy importante es, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. A esto era a lo que me refería anteriormente. Hubo murmuración, ¿ven? A estos griegos que aparecen acá, que no son griegos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. En este texto, a los judíos de la dispersión, se les llama griegos. ¿Quiénes son los judíos de la dispersión? Bueno, a los que no viven en Palestina. ¿Qué es Palestina? Palestina es Judea, donde está Jerusalén, es Galilea, donde está Samaria. Sí, toda esa franja es Palestina. Estos griegos, o que les llaman acá griegos, no viven en Palestina, no viven en Jerusalén. Ellos viven en otras naciones que están aledañas en los alrededores, vinieron para el Pentecostés, se quedaron, tuvieron un encuentro con Jesucristo y ahora están quedándose acá porque tienen hambre de la palabra, posiblemente quieren seguir conociendo, están maravillados con lo que han encontrado, están viviendo la experiencia de un nacimiento de nuevo. Estas personas son lo que se llaman los judíos de la dispersión, y así lo van a encontrar ustedes muchas veces en el texto bíblico. También lo van a encontrar como los helenistas, porque es otra forma de llamarlos, en el texto bíblico. Entonces ya van a saber ustedes quiénes son. Son judíos que vienen de afuera, no son locales. Entonces, repasemos esto, aunque yo sé que la mayoría o casi todos ustedes lo han estudiado conmigo y si no, pues en sus vidas personales. Y es, la nación es una. ¿Cuál es la nación? Israel. ¿Cuál es la religión? La religión es el judaísmo. Entonces, alguien puede ser israelita y no ser judío. Puede ser un israelita que es cristiano hoy día. Puede ser un israelita que es musulmán. Puede ser un israelita que no tiene religión y que es ateo.
¿sí? Entonces Israel es la nación. El judaísmo es la religión de Israel. La lengua oficial del imperio es el griego. Del imperio, ¿de cuál imperio? Del imperio romano que estaba conquistando el mundo en ese momento, y Israel estaba subyugado a este imperio como muchas otras naciones. ¿Ok? Entonces avanzamos, pero ya esto nos va quedando mucho más claro. Ahora, había algunos judíos que hablaban hebreo. Veremos ahorita. Entonces, la nación de Israel estaba compuesta por quienes? Los judíos que vivían en Palestina, ya lo mencionamos, y los judíos que crecieron y vivían en otras naciones. Ahora, ¿por qué puse naciones entre comillas? Porque en realidad en el Antiguo Testamento la palabra naciones no está. Lo que está es la palabra etnias, que significa familias. ¿Por qué no está la palabra naciones? Claro, usted la va a leer en los salmos y la va a leer en los profetas y usted va a decir, pero sí, yo sí he leído la palabra naciones. Bueno, esa es la traducción, pero en el original no está. Lo que está son las familias de la tierra. ¿Y por qué? Porque la geopolítica no estaba hecha en el Antiguo Testamento, ni siquiera en tiempos del Nuevo Testamento, no estaba la geopolítica. O sea, los países todavía no estaban, no eran naciones propiamente. Eso estaba dentro de un proceso después del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento eran grupos, eran familias, eran grupos étnicos, eran regiones, pero no estaba la geopolítica. Entonces, los judíos que crecieron y vivían en otras naciones. Estos son los dos grupos que están componiendo a Israel. Los que viven en Israel y los que viven fuera. ¿Por qué estos viven fuera? Lo dijimos ya en un estudio anterior, nada más lo repaso. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento Israel había sido llevada esclava por algunos imperios, como el persa, como el babilónico. Bueno, algunas de esas personas crecieron en las naciones que se derivaron de las capturas que esos imperios hicieron. Entonces crecieron en otras naciones o nacieron en otras naciones. Pero ahora ellos vienen a Jerusalén para las fiestas ordenadas por Dios a través de Moisés. La Pascua, el Pentecostés son algunos de estos ejemplos, la fiesta de los tabernáculos, etcétera. Y lógicamente se encontraron con Jesús, con el Evangelio, y se han quedado acá. Se han quedado unos días o algunos meses. No sabemos porque Lucas no nos da detalles al respecto. Les decía que algunos de ellos hablaban el judaísmo. Bueno, ¿quiénes hablaban el judaísmo? Hablaba el judaísmo, el hebreo. Hablaban el hebreo aquellos que habían sido educados en el judaísmo, que tenían un poco más de educación religiosa. La mayoría de los judíos que vivían en Palestina hablaban arameo. ¿Recuerdan cuando Cristo está en la cruz y dice Lava Sabachthani? Está hablando en arameo, porque era el idioma del pueblo. El hebreo era más de la gente que estudiaba el judaísmo. Lo mismo pasa hoy en los países árabes. El Corán está escrito en un árabe clásico. No es el árabe que hablan las personas en los países árabes. Para que una persona pueda leer el Corán, tiene que estudiar el árabe clásico. Si no, no lo puede entender. Avanzamos. Aquí nos encontramos con otra de las frases de este mismo texto del verso 1, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este es el conflicto, muy puntual. Habían unas viudas que eran desatendidas. ¿De qué? De la distribución diaria. Bueno, vamos a ver a qué se refiere, a qué distribución se están refiriendo. La palabra desatendidas es una palabra clave acá en esta frase. Significa ignoradas, no estaban siendo tomadas en cuenta a la hora de la distribución diaria. Ya vamos a llegar para ver a qué era lo que se distribuía. Pero de momento es importante que sepan que la palabra desatendida ahí en el original significa ignoradas, no tomadas en cuenta. Estas viudas. ¿Las viudas de quiénes? Las viudas de los griegos eran las que eran desatendidas.
Sí, no las viudas de los judíos locales, las viudas de los judíos de la dispersión eran las que eran desatendidas. Estas, este conflicto, digámoslo así, es un conflicto bien interesante porque es nuevo. Ellos están enfrentando un reto que viene producto del crecimiento. Y pasaremos a ver un poco más sobre esto. Pero si ustedes recuerdan, en ningún momento hubo conflictos sobre este tipo de cosas. Esta es la primera vez que lo leemos y hemos venido estudiando la historia de Hechos verso a verso y no lo habíamos encontrado. Distribución diaria, ok, entremos a esto para saber a qué se están refiriendo. Esta palabra es traducida como socorro, o sea, no se les estaba distribuyendo, no se les estaba dando, no se les estaba socorriendo. Era una palabra que significaba ayuda. Los fondos para proveer este socorro venían de las donaciones de los creyentes consagrados. Recuerden que en el capítulo 5 habían personas que habían vendido sus propiedades, habían donado el valor de la venta para que se ayudaran los apóstoles con su sostenimiento y también para que pudieran hacerle frente a las responsabilidades de algunas personas que tenían pocos recursos o que habían venido de lejos, como estos griegos, y no tenían dónde hospedarse, porque ya habían pasado mucho tiempo y estaban ahí. Bueno, estas donaciones vienen de allá. A estas viudas no se les está dando algo que ya vamos a ver qué que es provisto por donaciones. Posiblemente, posiblemente estas viudas recibían esa provisión en el templo judío, porque en el templo judío es parte de la tradición judía cuidar de las viudas, de los huérfanos. Y posiblemente no estaban recibiendo. ¿Por qué? Porque se habían hecho cristianas, porque habían empezado a seguir a Jesús. Entonces habían perdido esa donación que recibían en el templo. Esto es una suposición mía, estoy especulando, porque el texto no nos dice. Pero sí sabemos que eran viudas y sí sabemos que en el templo, los judíos en el templo proveían para las viudas. Entonces podemos pensar que esa podría ser una opción. Así que veamos que el seguir a Cristo muchas veces trae retos, ¿verdad? Para ellas, este es el reto que está trayendo, que tuvieron que, pues, dar un paso por fe, venir a unirse ahora al cristianismo y ver si ellos van a tener para resolver, porque los judíos del templo tenían mucho dinero, pero muchísimo dinero. Entonces, ahora esta iglesia naciente tal vez no tiene todos los recursos. Sin embargo, encontramos en los capítulos anteriores que hubo gente que entró para resolver ese problema. Ese problema. Uh-huh. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son las viudas que son mencionadas acá? ¿Quiénes son ellas? Bueno, cuidar a las viudas y los huérfanos es parte de las ordenanzas de Dios desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Como pueden apreciar, el Antiguo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento. Algunas personas creen que el Antiguo Testamento no es vigente, que ya no sirve, que no tiene validez. Pues yo te digo todo lo contrario, todo lo contrario. Mucho del Antiguo Testamento está comprendido en el Nuevo, solamente que está con otro vocablo y además está expandido más bien. Jesucristo dijo que él vino a completar la ley. La ley se refiere al Antiguo Testamento, a completar, más bien como añadir algo más de lo que ya estaba. Bueno, no es el tema de hoy, pero quiero decirte que el Antiguo Testamento sí que tiene validez hoy y sí que tiene enseñanzas hoy. Entonces, decir que el Antiguo Testamento no tiene valor para el día de hoy es una postura que no está es bien basada en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. En la cultura de la época, la mujer no podía trabajar, por lo tanto, no tenía poder adquisitivo para suplir para sus necesidades o las necesidades de sus hijos. ¿Por qué? Porque la mujer no podía trabajar. Ustedes recordarán que la mujer ni siquiera
podía saludar a su marido en la calle. Ni una hermana podía saludar a un hermano en la calle, tampoco. Era dependiente de su esposo o de la familia. En caso de que el esposo moría, si la familia tenía para resolverle económicamente, muy bien. Pero ella no tenía cómo proveerse dinero. Podemos decir que es la responsabilidad de la iglesia de proveer para estas viudas. Para los huérfanos también. Imagínense una señora con 2, 3 niñitos. Para los inmigrantes también, es parte de la ley en el Antiguo Testamento. En fin, para los pobres de la comunidad. Entonces, cuando leamos viudas, de una vez podemos incorporar en nuestra cosmovisión para los pobres de la comunidad. Claro, ustedes se imaginarán, bueno, pero ¿cómo iban a hacer con todas las necesidades de todos los pobres? Bueno, no eran las necesidades de todos los pobres. Muchos familiares podían hacerse cargo de algunas de estas viudas, porque eso es lo que dice el texto en el Antiguo Testamento, pero sí que se hacían cargo de las que no podían. Y para eso se necesitó la generosidad de esas personas que tenían y que eran solventes y que podían donar. Posiblemente todas estas mujeres se habían unido entonces a la fe cristiana y ahora la iglesia tenía que responder a sus necesidades. Aquí tenemos un verso que nos ilumina, que arroja luz a esta enseñanza en referencia a las viudas. Deuteronomio 14:29, y dice, vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces aquí vemos 4 grupos, ¿verdad? Vendrá el levita. ¿Quién era el levita? Ya lo vimos en otro estudio anterior también. Los levitas eran los hijos de Leví, uno de los hijos de Jacob, a quienes Dios les dijo que no tenían que trabajar en nada fuera de las cosas y los asuntos de él. O sea, los levitas eran los que se ocupaban del templo, de los sacrificios, de orar por las personas, de cuidar que todos los asuntos de Dios se manejaran correctamente. Los levitas serían los que hoy servimos a Dios tiempo completo, pero no podían trabajar en lo secular porque tenían que estar consagrados para la enseñanza de la palabra, para el trabajo en el templo. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. Se refiere a que no tiene heredad, que no pudo haber heredado de nadie, porque los levitas eran de generación en generación. Entonces no pudo haber heredado a su papá, porque su papá tampoco tenía, ni de su abuelito, porque su abuelito tampoco tenía, porque era levita. Y tenía una función especial. Y el pueblo, las otras 11 tribus, tenían que sostenerlo económicamente. Eso era cómo se manejaba en el Antiguo Testamento. Y luego dice, el extranjero, este es otro grupo, que también, claro, esa persona que pasa por tu tierra y que no tiene que comer ni dónde dormir. Bueno, ahí entra un rol bien lindo que Dios le da a la iglesia de hospedar, de ayudar. Por eso hay iglesias que tienen un apartamento en la parte de atrás, porque es para hospedar. Bueno, espero que sea para eso, para hospedar, pero sé que hay iglesias que lo tienen. El huérfano y la viuda son el grupo del que estamos hablando. Ven, Dios pide que se les cuide, que la iglesia cuide de ellos. Esto es desde el Antiguo Testamento. Qué lindas, ¿verdad? Estas reglas éticas sociales que Dios puso en el Antiguo Testamento. Imagínense que si hubieran seguido haciendo a través de la historia, pues no tendríamos tantos líos y tanta pobreza como ahora que estaba leyendo las noticias de lo que está pasando en San Francisco, aquí en los Estados Unidos. O sea, una pobreza horrible, una delincuencia horrible, un desastre, un desastre. Pobrecitos los ciudadanos de ese estado. Gálatas 3:13. Este es otro texto que también nos ilumina sobre el tema de las viudas. Y dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Sí, Él nos redimió de cualquier maldición, de cualquier situación, de cualquier pobreza, de cualquier situación que no sea buena para nuestra vida. Él nos ha redimido.
Él llevó la maldición por nosotros. Entonces, es importante el trabajo que hace la iglesia llevando el pan y el techo para muchas personas y haciendo esta función. Próximo verso. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Oigan esto, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra, dejemos de enseñar, dejemos de estudiar la Biblia y nos dediquemos a resolver este conflicto que surgió de la administración de las viudas. Los apóstoles le dan importancia a la necesidad que ellas tienen, al tema de la administración, que no les he dicho todavía que es hora de que les vaya diciendo cuál era el conflicto. El conflicto era un tema que tenía que ver con la comida, aunque ya yo sé que en los textos bíblicos pues quedó implícito, con la comida, ya fuera que se les daba el alimento, ya fuera que se les daba dinero. Pero ese era lo que a ellas se les estaba pasando por alto. Y entonces pusieron la queja, pusieron la queja. Ahora, aquí los apóstoles dicen, bueno, no es justo que nosotros dejemos de enseñar. No es correcto que nosotros dejemos de enseñar, de estudiar el texto bíblico, de que lo comuniquemos, de que preparemos el mensaje y para dedicarnos también a esto. O sea, ustedes tienen que resolver. Me encanta ese paso atrás que hacen los apóstoles para delegar. Y me gusta porque hoy día hay muchos líderes que están en posiciones en las iglesias y les cuesta mucho ceder el espacio a otros que vienen surgiendo, a otro liderazgo, o les cuesta mucho confiar en que otra persona también puede hacer el trabajo igual o mejor que usted. Y es que qué importante es delegar para que no nos fundamos y para que podamos seguir presentando una enseñanza de calidad al pueblo de Dios, porque las horas que requiere el estudio de la palabra son muchas. Y ni se diga las horas de oración para que ese texto llegue jugoso con el Espíritu de Dios y haga una transformación en la persona, en su familia, en sus compañeros y en la sociedad. Porque, a ver, yo estoy enseñando esta palabra, pero yo no estoy pensando solamente en ustedes que me están escuchando. Yo estoy creyendo poderosamente en que a través de la transformación de tu vida y del conocimiento que te puede llegar a través de esta enseñanza, van a ser afectadas muchas más personas en tu entorno. Y así el movimiento de Dios y de la fe sigue corriendo como un río que se abre cauce en una montaña. Esa es mi fe. Para que eso suceda, yo tengo que estar en oración, en santidad, además de haber preparado un buen mensaje y estar segura que lo que estoy enseñando es la palabra de Dios y no simplemente cosas que a mí se me ocurrió que el texto decía, porque esta es una gran responsabilidad. Ni me quiero imaginar lo que es hacer eso, ni me quiero imaginar lo que es pararse a decir que uno está enseñando la palabra de Dios y está enseñando un poco de conjeturas muy personales, porque no fue diligente, porque no tuvo el temor de Dios para estudiar el texto, o porque no tuvo el tiempo, que sería la amenaza que está aquí contra los apóstoles, que si se pone a administrar y a servir las mesas, ¿a qué horas van a estudiar la palabra? Y recuerden que el Evangelio no es una cátedra universitaria donde usted llega y presenta ahí un par de enseñanzas y ya estuvo, ¿no? No, no es así. Entonces, ¿en qué áreas tenían que ser atendidas las mesas? Bueno, áreas que deben ser atendidas en una iglesia. Bueno, la enseñanza y la oración era lo que los apóstoles se dedicaban y querían seguirse dedicando. Posiblemente hasta este momento estaban sirviendo las mesas, pero cuando la iglesia crece, el número de discípulos crece y se presenta esta situación, ya ellos prefieren delegar. Y el segundo punto, servir las mesas. Esas son dos áreas. Claro, para que los apóstoles deleguen, tiene que haber gente que quiera asumir responsabilidades. Y eso también es un desafío para nosotros los líderes y yo lo sé. Yo lo sé. Cuando yo digo que debemos de aprender a delegar, quiero que sepas que yo también sé
que cuesta mucho que alguien dé un paso adelante y diga, entrégueme a mí una responsabilidad que yo también quiero colaborar con el reino. Yo sé que no es fácil. Y que a veces las personas que dicen no están en orden con Dios, entonces tampoco se les puede dar la responsabilidad, porque no están caminando en orden con el Señor, aunque tengan mucha pasión, pero no están ahí todavía. Entonces, los apóstoles están pidiendo, ¿verdad? De alguna manera están pidiendo ayuda. ¿No les parece a ustedes? No es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra. No es justo. Aquí lo repite, lo puse de nuevo. Los apóstoles tienen un llamado de parte de Dios. Su tiempo debe ser usado para el estudio de la palabra y la oración. Se requería de una solución que dejara el tiempo libre de los apóstoles para su llamado prioritario de recibir y transmitir la palabra de Dios. Ahora, yo claro que entiendo, por ejemplo, cuando se comienza una iglesia que está surgiendo, como es el caso acá, yo recuerdo, yo fundé varias congregaciones presenciales, además de esta. He fundado congregaciones en España, en Costa Rica. He trabajado en iglesias como copastor aquí en los Estados Unidos. O sea, entiendo bien toda la dinámica. Y cuando yo comencé, yo me acuerdo. Yo en mi casa tenía una persona o personas que me ayudaban en la casa a limpiar y a cocinar. Tenía una persona que conducía. Y sin embargo, yo en la iglesia que estaba formando, yo abría la iglesia, lavaba los baños, preparaba el mensaje bíblico, barría, acomodaba las sillas, aconsejaba, visitaba a los enfermos, iba a las cárceles a visitar personas los domingos. O sea, yo hacía de todo. Entonces, yo sí entiendo que al principio hay que hacer una serie de cosas, pero en la medida en que Dios nos provea recursos dentro de la comunidad, debemos de delegar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir focalizados en el estudio de la palabra y podamos seguir dándole al pueblo una palabra que transforme, que haga cambios, porque esto no es cuestión de aprenderse un libro o de una clase más de una cátedra universitaria. Yo también, yo soy profesor universitario y enseño en universidades y sé la diferencia entre venir aquí, hablar y enseñar la palabra de Dios y dar una clase en una universidad. Es una gran diferencia. En una y en la otra hay conocimiento, pero la transformación espiritual no se tiene que dar en una cátedra universitaria. Depende del estudiante y ahí terminó tu trabajo. Cuando tú terminas de enseñar la palabra en tu corazón, cuando tú cierras la plataforma digital o tú cierras el edificio de la iglesia, tu corazón sigue lleno de los rostros de las personas a las que tú estás guiando espiritualmente. Entonces, los apóstoles están pidiendo esa ayuda, que es servir a las mesas. Hablamos un poquito sobre esto. El significado de la palabra servir es la palabra diaconeo. De ahí es que hoy en las iglesias dicen los diáconos. Muchas iglesias, los diáconos, que son personas que sirven en la iglesia limpiando, abriendo la puerta de la iglesia, saludando a las personas cuando llegan a la iglesia, en fin, diferentes funciones. No están en la enseñanza necesariamente, aunque hay otras iglesias que los diáconos también dan discipulados. En fin, pero la palabra diácono, para que sepan, viene de acá. La palabra servir ahí en el griego, servir a la mesa, la palabra servir, ese verbo, significa diaconeo. Esa es la palabra. Y ya de ahí, pues cada iglesia, dependiendo del gobierno, va a llamarle obispo, va a llamarle diácono, va a llamarle servidor, le llaman de diferente manera. De aquí es donde se deriva el nombre. Aquí está la palabra en el griego, esta es la palabra, diáconos. Servir las mesas, ¿a qué se refería? Se refería a distribuir los alimentos o a distribuir dinero, pero cualquiera de los dos demandaba trabajo. Yo no creo, y creo que esto coincide con algunos eruditos,
yo no creo tampoco que los apóstoles estuvieran encargados en distribuir comida. No los veo culturalmente. Así que creo que a lo que se refería aquí es a distribuir dinero. Y ya les voy a decir también por qué otro elemento más que viene acá. No creo que era que los apóstoles estaban repartiendo comida. Yo creo que lo que estaban era distribuyendo dinero entre estas personas y eso fue lo que ya al crecer el número, pues ya les iba a tomar mucho más tiempo y les iba a distraer del llamado que Dios les había hecho, que era el enseñar la palabra. La palabra mesa que ustedes vieron ahí en el texto bíblico, servir a las mesas, ya vimos lo que era servir, diaconeo, ¿verdad? El diácono. La palabra mesa es la misma palabra, significa banco, pero banco de lo que hoy es para ti y para mí un banco. Sí, la palabra es trapereza y esa palabra significa el banco donde se sentaban los cambistas, las personas que hacían transacciones económicas. ¿Recuerdan cuando Jesús entró al templo en Juan capítulo 2, que lo enseñamos? Y que está aquí en este canal, si te interesa el Evangelio de Juan, estudiarlo completo. Y recuerdan el capítulo 2, Jesús entró al templo y volcó las mesas, los bancos, las mesas. Esa palabra ahí es la misma palabra banco. Cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas, no eran mesas donde habían empanadas o galletas o cajetas, no. Volcó las mesas de los cambistas, volcó las mesas, eran los bancos donde los cambistas se sentaban para vender los animales que iban a ser usados para los sacrificios. Y Jesús se molestó enormemente porque aquello era un mercado, más que verdaderamente de corazón venir a presentar un sacrificio para el perdón de pecados, además de que estaban explotando a la gente porque les vendían los animales carísimos y además llenos de defectos. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, ya que está enseñado en el capítulo 2 en el Evangelio de Juan y usted lo puede encontrar acá. Entonces, la palabra mesa es la palabra banco, mesas de los cambistas. Mateo 25, 27 dice, por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Ven? Esta es la parábola de los talentos, que también la estudiamos. Perdón, y ha de estar acá. La palabra aquí es banqueros. En la parábola de los talentos, que Dios dice que a uno le dio tanto, a otro tanto y a otro tanto, y que uno le devolvió el doble, pero que otro no ni siquiera lo multiplicó. Bueno, y Jesús dice, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, esto es lo mínimo que hubieras hecho con el dinero que te di. Esto es una exhortación que Jesús le hace. O sea, al que no produjo absolutamente nada con el dinero. Debiste por lo menos habérselo dado al banquero y por lo menos yo hubiera encontrado intereses. Esta es la misma palabra banquero, es la misma palabra mesa que está acá en el texto que estamos estudiando hoy. De paso, y solo una cuñita, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta parábola de los talentos se refiere a que Dios quiere que nosotros produzcamos dinero. Dios quiere que seamos diligentes con los talentos, pero no solo con los talentos de cantar bonito, de enseñar bonito, de decorar bonito, de pintar bonito. Se refiere a que Dios quiere que nosotros seamos productivos económicamente. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos productivos y que nosotros seamos prósperos y bendecidos para que podamos tener lo que necesitamos para nosotros, para nuestra familia, pero también para que podamos ser generosos con el reino de los cielos. Entonces, si bien es cierto que hay doctrinas de la prosperidad que han hecho del dinero el centro y que no se predica la palabra completa, no se predica la cruz y que la cruz tiene sufrimiento también, sino que todo es un triunfalismo, lo cual es completamente ilusorio y contrario al Evangelio, porque desde la muerte de Jesucristo ya habla de un sufrimiento, de una negación, y no es fácil ser cristiano, no es fácil vivir en santidad, no es fácil. Y dependiendo de tu edad puede ser más complicado todavía. Entonces, sí es verdad que los talentos son importantes, pero a Dios le interesa que nosotros seamos prósperos, sin irnos a los extremos de andar en una teología de prosperidad, sacándole el dinero a la gente, manipulando a la gente y nosotros vestidos
con trajes de $1,500 y el pueblo sin tener para pagar la luz. No, eso es totalmente antiético, antiético. Pero tampoco es verdad que Dios nos ha llamado a andar en pobreza, a andar en problemas. No. Y lo vamos a ir viendo conforme avanzamos, porque en este texto un poco se puede mencionar eso. Recordemos entonces que Jesús está interesado en nuestro bienestar económico y el de la iglesia también. ¿De dónde venía el dinero con que se compraban estos alimentos para los pobres o se les daba este dinero? Fuera cualquiera de las dos cosas. ¿De dónde venía el dinero? El dinero venía de algún lugar. Bueno, venía de personas que daban generosamente, de personas solventes o de personas no solventes. Pero lo cierto es que era gente que daba generosamente. Y digo, pueden ser personas solventes o personas no solventes, porque hay personas no solventes muy generosas. En mi vida personal, yo he vivido sostenida económicamente por gente que me da contribuciones mensuales y yo he tenido gente muy, muy generosa que no es gente adinerada. Entonces, la solvencia no siempre viene de gente adinerada. Pero lo que quiero decir que es personas que sí son personas generosas. Entonces, para que esa gente generosa tenga, para poder dar para lo de las viudas, es porque fue gente diligente con su trabajo, fue gente que produjo dinero. Lo digo porque muchas veces hay mucho mensaje contra la gente rica, como si se tuvieran que sentir culpables, como si tienen algo malo por ser ricos. No, de ninguna manera. El que es avaro, el que es mezquino, el que es una persona avariciosa y codiciosa, claro que sí. Pero no porque alguien produzca dinero tiene que sentirse culpable. Más bien es la responsabilidad nuestra ser productivos con el dinero, cuidarlo, administrarlo bien y producir más dinero, para que estemos bien, para que tu familia esté bien, para que tú no tengas necesidades. Miren, la pobreza trae muchas desgracias, muchas desgracias. Así que yo no creo que el plan de Dios sea que su pueblo esté en pobreza y en necesidad. ¿Debemos de buscar la pobreza o debemos ser diligentes entonces en ser productivos económicamente? ¿O debemos estar conformistas y aquí estoy trabajando y recibo este dinerito y con esto yo cubro más o menos todos mis gastos y nunca pensar en superación? No, tienes que pensar en superación. No solo por el caso de Dios, porque la Biblia nos motiva a eso, sino también por amor propio, porque quieres bienestar para tus hijos, para tu casa, para tu familia. Lo que debes también de hacer es guardar tu corazón, que no se vuelva avaricioso, que no se vuelva egoísta, ¿verdad? Y que el dinero no se haga el centro de tu vida, que sigas obedeciendo a Dios. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Cómo ellos, los apóstoles, están buscándole la solución al conflicto. Así que busquemos 7 varones de buen testimonio. Miren los requisitos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, perdón, y de sabiduría, para que les encarguemos este trabajo. Oigan, oigan, este es un trabajo administrativo. Y sin embargo, vean los requisitos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces las personas creen que solamente los que predicamos la palabra debemos de estar llenos del Espíritu Santo, vivir en santidad y ser sabios. Los administradores pueden ser menos santos. Pues aquí vemos en el texto bíblico que no. Somos todos los que debemos de vivir en santidad y en orden con Dios. Todos. La iglesia es un organismo compuesta por seres humanos. Es un organismo vivo. La iglesia es una organización que necesita estructura y conforme crece la estructura, conforme crece la iglesia, crece la estructura. Entonces, está bien que la iglesia crezca, pero también debe crecer la estructura organizativa. Eso lo digo porque hay mucha gente que dice, yo no quiero una iglesia estructurada, una iglesia organizada, la iglesia organizada no me gusta. Bueno, una iglesia tiene que estar organizada.
Conforme crece, tiene que organizarse más. Dios es un Dios de orden. Dios hace que el sol salga en la mañana y se oculte en la tarde. Eso es una evidencia de que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios le dio órdenes a los planetas para que giren en sus órbitas y no choquen unos con otros. Hace que la Tierra provea alimento en las estaciones del año, para que no tengamos todas las frutas y todas las legumbres el mismo mes. Dios distribuye la producción de la agricultura a través del año. Y los nutrientes y las vitaminas que comemos según la temporada, el cuerpo es tan sabio que la almacena y aguanta varios meses con esas vitaminas y esos minerales hasta la próxima vez que se da la cosecha. El cristianismo desde sus fundamentos hebreos ha tenido una expresión social, la de ayudar a la comunidad. El cristianismo no es una religión en el aire, es una religión aterrizada. Cierto es que estamos esperando un día ir al cielo, pero cierto es también que mientras tanto estamos aquí en la tierra y debemos de responder a los retos aquí en la tierra. Y no desconectarnos, no separar los pies de la tierra. A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los requisitos eran estos que ya vimos, ¿verdad? Y que los conocemos porque los hemos venido trabajando. El carácter es lo importante. Mire que no dijo alguien experto en números, alguien que se las sepa todas en administración. No, no dijeron un cobrador de impuestos nos caería muy bien acá, porque manejaban los números en la época. No, miren lo que pide, miren lo que buscan, carácter, no necesariamente los dones humanos. Esto es muy, pero muy importante y muy profundo. ¿Qué hacemos con un músico maravilloso que toca el instrumento maravilloso con una voz bellísima si no tiene carácter en la iglesia? Lo primero que va a hacer es salir con una muchachita de la alabanza. Lo segundo que va a hacer es empezar a dar mal testimonio. Y pronto nos vamos a dar cuenta que el domingo está cantando en la iglesia y el sábado está en un bar del barrio, tocando la guitarra y tomándose unos tragos. ¿Por qué? Porque no tiene carácter. El carácter es vital y es el requisito primordial. Lo otro se puede aprender. Lo del carácter es una formación que viene del Espíritu Santo. Perdón, perdón. ¿Cuál es el requisito para tener esta llenura del Espíritu Santo? La obediencia, ese es el requisito. Si alguien quiere tener al Espíritu Santo, ¿qué debe hacer? Ser obediente. ¿Cómo somos obedientes? Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. Así es como se es lleno del Espíritu Santo, rindiendo nuestra voluntad. El que nos va a llenar, el que nos va a dar sabiduría, el que nos va a dar los dones es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la parte nuestra? La obediencia. ¿Cómo se obedece a Dios? Rindiendo tu voluntad a Dios. Es un acto tuyo. Esa es tu contribución. Rendir tu voluntad a Dios para que seas lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, dice el verso 4, persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Ven, de nuevo ellos poniendo énfasis en lo que ellos saben que deben hacer, en persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el trabajo al que Dios les ha llamado. ¿Cuáles son las consecuencias de un maestro de la palabra, ya sea pastor, predicador, que no tiene tiempo para estudiar el texto bíblico?
La enseñanza que le da al pueblo no va a tener nutrición espiritual, que produzca el crecimiento y la madurez en los creyentes. Una enseñanza liviana produce situaciones como las que vivió nuestra querida nación vecina de Guatemala que tanto amamos, que durante varios años Guatemala fue el país de todo el continente con un mayor porcentaje de cristianos, estaban en el 40%, si mal no recuerdo, con el porcentaje más grande de todo el continente latinoamericano de creyentes, 40%. Tenían un presidente que era cristiano. ¿Y saben qué? Era la ciudad, era el país más violento del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que un país tenga el mayor porcentaje de creyentes y al mismo tiempo sea el país más violento del mundo, con más problemas sociales? ¿Por qué? Porque la palabra, porque no hay discipulado, porque no hay palabra profunda, porque no hay enseñanza profunda, porque lo que se da es algo muy liviano, que no sustenta, que no transforma vidas. No estoy diciendo que todas las iglesias, desde luego. Siempre hay remanentes fieles, siempre hay iglesias fieles, siempre hay pastores fieles. Gracias a Dios por ellos, por las pastoras y los pastores que trabajan para que el pueblo se alimente bien. Pero eso solamente para darles un ejemplo. Esas son las consecuencias. ¿Qué pasa si un niño no se alimenta bien? Va a ser débil, va a ser raquítico, va a tener deformación de órganos, no va a ser tan inteligente como los otros porque le están faltando nutrientes. Es lo mismo. Sí, esa persona posiblemente sea salva. Sí, posiblemente si Cristo viene vaya al cielo. Pero aquí en la tierra, esa persona no va a gozar de un montón de beneficios. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez espiritual para enfrentar los retos. No tiene la madurez espiritual para creer y poder recibir lo que Dios tiene para él. Avanzamos con el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Sabremos más de Esteban en los próximos estudios. En este mismo capítulo 6, Esteban se convierte en uno de los personajes más importantes. Dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Miren, para un puesto administrativo, ¿a quién escogieron? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, perdón, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos ellos son varones judíos, todos ellos son varones griegos, de acuerdo al texto bíblico, que eran griegos que vivían en la dispersión. Todos estos nombres son griegos. Quiere decir que todos ellos nacieron en la dispersión y les pusieron nombres griegos. O sea, a ver, ¿a quién escogieron los apóstoles para resolver el conflicto? El conflicto era con las viudas de quién? De los griegos, de los judíos de la dispersión. Ellas eran las que estaban siendo ignoradas. ¿A quiénes están escogiendo para resolver el problema? A los familiares de ellas, a gente del mismo grupo, de los de la dispersión. Vean qué inteligente. No escogieron a los locales. No, porque ellos estaban quejando de que los locales no estaban ignorándolas. Entonces escogieron a los que traían el complaint, a los que traían la queja. A ellos fueron a los que escogieron, para que ellos fueran los que hicieran el trabajo. Pero ya para esta altura de la iglesia, ya esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Ya era gente de fe en unas semanas de que había pasado el Pentecostés. Estos 7 entonces son griegos. Y yo me pregunto, hoy una organización americana o una organización europea que tiene problemas con unos inmigrantes latinoamericanos o africanos o haitianos, ¿a quién le darían la responsabilidad para que resuelva el conflicto? Se la darían a esas personas de esos grupos étnicos.
O una organización anglo creería que ellos son los que tienen más conocimiento o los que tienen el poder adquisitivo y por lo tanto deben ser los líderes que vienen a resolver el conflicto. Y lo pensé porque he trabajado con muchas organizaciones anglo. Y lo primero que me vino a la mente es que ellos serían incapaces de delegar esa función en las personas de los grupos étnicos. Ellos tratarían de resolverla ellos, de ser los líderes ellos, porque hay un tema de poder, hay un tema de creer que porque usted tiene más años en este negocio de los reinos de Dios, usted es el que sabe más. Y no necesariamente, como vamos a ver aquí, Esteban y estos que se están uniendo, que no fueron ni siquiera discípulos de Jesús durante esos 3 años, vamos a verlos actuar en los próximos capítulos, llenos del Espíritu Santo, haciendo transformaciones y siendo usados por Dios poderosamente. Porque veremos próximamente que no se quedan solamente sirviendo las mesas en un puesto administrativo, sino que se convierten en grandes predicadores con milagros y señales. Pero no solo los hombres podían servir en esta área en la iglesia primitiva, porque dijeron que se escogieron 7 hombres. Yo quiero aclarar que no solamente los hombres podían ser diáconos, que acá se escogieron 7 hombres, pero que muy pronto en los textos bíblicos vamos a encontrar que había mujeres en el diaconado, sobre todo cuando entra Pablo, que es un hombre que le da igualdad de derechos a la mujer, al igual que a Jesús, y que no tiene problema para confrontar la cultura. Romanos 16 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, una iglesia que él formó, que él fundó. Y dice que él la está recomendando. Así que solamente lo dejo ahí porque yo sé que la tendencia es llegar a creer, bueno, los hombres son los únicos que pueden en esos puestos. Pues no, aunque no es el tema de hoy. Pero por lo menos dejo esa pinceladita ahí para reflexión y para que estudies el texto. La iglesia está naciendo. Esta es la primera vez que se presenta este desafío y tienen que pensar cómo resolverlo. Y esto es lo que hacen. Este conflicto fue creado ¿por qué? Porque hubo un crecimiento. El crecimiento trae conflictos, pero de los conflictos Dios le hace punta al lápiz y escribe historia. Dios siempre usa las situaciones adversas en la iglesia, pero también en tu vida personal, para escribir historia, para hacer cosas nuevas, para hacer obras maravillosas. Así que si estás pasando por un conflicto y una situación, yo te quiero decir, hay esperanza, pon tu mirada en el Señor, porque Dios está a punto de hacer algo maravilloso con esa crisis, con esa dificultad que estás viviendo, porque Dios quiere que su firma quede bien puesta en la situación de la que Él te va a sacar adelante. Y lo vemos porque en este conflicto, ¿qué hace Dios en este conflicto? Bueno, este conflicto crea un pluralismo. Ya no son solo judíos locales, ahora son judíos de la dispersión también. Vemos cómo Dios de un problema, de un desafío, hace que florezca el movimiento de la fe. Por esta razón debemos de ver de verdad que en cada desafío tenemos que estar atentos a ver por dónde Dios va a aparecer. ¿Y cuál es la acción de Dios aquí a nivel universal? ¿Cómo es que Dios hará de este conflicto local algo que redunde para bien a nivel universal de su propósito y de su plan? Bueno, se está estableciendo un puente a las naciones. Estos judíos griegos, judíos de la dispersión, llamados griegos en este texto, de la diáspora, serán los portadores del evangelio a otras naciones. ¿Puedes verlo? Ellos regresarán a sus casas. Ellos regresarán a las diferentes naciones donde ellos hablan el idioma de esa nación, donde ellos manejan la cultura de esa nación y llevarán este mensaje, esto que encontraron, lo llevarán para allá. Y el evangelio entonces ya alcanza otro nivel. Ahora es un nivel más universal.
Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios hará de esta situación. Como también en tu vida, Dios aprovechará cada situación difícil, porque recuerda, no hay una sola lágrima tuya que caiga a tierra sin que Dios la capitalice. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Dios te ama y está interesado en tu bienestar, en que tú florezcas. Así que Dios va a capitalizar cada lágrima tuya. Si tú lo único que tienes que hacer es ser obediente. Eso sí, hay una condición. Hay una cláusula condición ahí. Dios está tejiendo la historia. Sí, ¿has visto a Dios cuando hilvana, cuando teje, cuando mueve, cuando une una cosa con la otra en tu vida? Y luego cuando te das cuenta, estás al frente de una obra maestra de Dios para ti, de una gran bendición para tu vida. Cómo Dios conecta esto a esa persona que conociste, con ese otro contacto, con ese otro momento, cómo Dios te habló acá, y entonces tú lo obedeces acá, y entonces el Señor hace esto otro. Bueno, lo mismo que hace a nivel individual de tejer las diferentes circunstancias de tu vida para hacer la obra completa en ti, también lo hace a nivel macro. Dios lo hace a nivel micro y lo hace a nivel macro, lo hace a nivel individual y lo hace a nivel colectivo. Y su plan se va a llevar a cabo. Dios está tejiendo la historia. Dios está detrás de la historia. Yo me horrorizo cuando veo las transiciones por las que el mundo está pasando hoy, los cambios y los desafíos que estamos enfrentando, no solamente como iglesia, como sociedad, pero la iglesia está enfrentando muchos retos que nunca había tenido que enfrentar en los años que yo tengo en el Evangelio. Pero yo confío plenamente en que Dios está tejiendo la historia y yo lo que tengo que hacer es obedecer, ser valiente y obedecer y permanecer fiel a pesar de los embustes de la vida. El verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ok, escogieron a estos 7 hombres, se los trajeron a los apóstoles y los apóstoles les impusieron las manos. ¿Qué significa imponer las manos? Imponer las manos tiene una gran enseñanza y podemos abarcar muchas horas aprendiendo de esto. Hoy no lo pienso cubrir, pero sí te puedo decir que es algo que está desde el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, pero no es un requisito para que alguien reciba la sanidad, reciba el llamado o reciba lo que Dios le quiere dar. Porque encontramos a Jesús que impuso manos unas veces y otras veces no impuso manos. Otras veces ni siquiera estuvo presente. Pablo impuso manos unas veces, pero otras veces no, y los milagros también ocurrieron. Lo mismo con Pedro. Pedro unas veces predicó y los milagros sucedieron mientras enseñaba la palabra, y otras veces impuso manos. Entonces no es un requisito, pero sí es una expresión de unidad, sí es una expresión de fuerza, de estar juntos. Sí hay un tema de comunión, pero no es un requisito. Lo digo para que nosotros no pongamos entonces la imposición de manos como en el centro. Lo que debe estar en el centro es nuestro Dios, haciendo cosas en la vida del ser humano. Número 27, 18, ya menciona la imposición de manos. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. Josué fue el sustituto de Moisés. Cuando Moisés partió, Josué continuó siendo el líder de Israel. Toma al hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Sí, y aquí es cuando Moisés le pasa el legado a Josué. Pero también en Hechos 19, 6, encontramos a Pablo imponiendo manos. Y dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, sí es que Pablo impuso manos también y hubo mover de Dios. Entonces, lo de imponer manos es muy dependiendo de lo que el Espíritu quiera y cómo guíe.
al líder. Hay más textos sobre la imposición de manos, lo dejaremos para otro estudio. El verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¡Wow! Estamos hablando de crecimiento. Crecía la palabra, el número de los discípulos se multiplicaba. Amigos y amigas, Jerusalén se llenó del Evangelio. Jerusalén se llenó del Evangelio. Lo vamos a ver en el próximo estudio, lo vamos a confirmar. Pero ya aquí nos dice que eran muchos. Empezó diciendo que eran más y ahora dice que ya eran muchos. Y no solamente dice que eran muchos, sino que además sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué sacerdotes? ¿A qué sacerdotes se refiere? Se refiere a los sacerdotes que servían en el templo, pero no es al Sanedrín. Se está refiriendo a otros sacerdotes, porque en Jerusalén habían aproximadamente 7,000 sacerdotes en esta época, aunque Flavio Josefo, un historiador judío que está unos años después, creo que es como 100 años después, o 200, Flavio Josefo dice que en la época de él, no puede ser 100 años después, porque el templo se destruye en el año 70, unos años después, no tengo el dato ahorita, dice que habían como 20,000 en su tiempo. O sea, eran miles los sacerdotes que servían en el templo en el sacrificio de los animales, etcétera. Ustedes recordarán al papá de Juan el Bautista. Recuerdan que cuando tuvo la experiencia con el ángel, él estaba sirviendo como sacerdote. Entonces había un grupo de sacerdotes que no eran estos poderosos, no eran estos tan llenos de dinero y de poder y enfermos y llenos de orgullo. Habían un montón más de sacerdotes. Lo que pasa es que los del Sanedrín, que son los que persiguen a Jesús y ahora persiguen a los apóstoles, eran 70 más el sumo sacerdote. Pero llegan acá otros sacerdotes, que gente humilde, de hecho eran muy pobres. Eran muy pobres. O sea, los que tenían dinero en aquellos 70, el resto de los sacerdotes viven con mucha humildad. Y dice que ellos también empezaron a obedecer. Ahora, yo quiero que pienses por un minuto, ¿cuál es el precio que tuvieron que pagar estos hombres? Imagínense el salario. Si ellos se pasan de religión, pierden su salario. ¿Qué van a hacer si ellos son de la tribu de Leví? Ellos toda la vida han sido sacerdotes. Ellos no han hecho otra cosa y se están pasando de religión. ¿Y cuál es el precio de odio que van a pagar? ¿Cuáles serán las consecuencias que van a pagar ellos? Esta gente tiene que pagar un precio muy alto en muchos aspectos, familiares, etcétera. Imagínense. Pero esta es una gran evidencia de que el evangelio está penetrando a un nivel mucho más profundo en la evangelización de Jerusalén. Hay una mayor penetración. No es lo mismo la conversión del pueblo que la conversión de sacerdotes. Esto ya deja una marca, ya esto deja una señal interesante. Y de nuevo, Jerusalén se llenó del evangelio. Esto es lo que está sucediendo. Y esto es lo que debe de suceder en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. Esto debe de suceder en nuestra familia. Esto es lo que Dios espera. Dios espera que tú seas un portador de las buenas nuevas y que el evangelio continúe. Pero también recordemos que los apóstoles defendieron su llamado para seguir enseñando la palabra y Dios levantó a otros que asumieran responsabilidades para que el evangelio pueda continuar, porque la tarea no es solamente de los apóstoles, sino que hay más espacio para otras personas para que se unan a servir en el reino. Y recuerden que es de gran valor
también los que son llamados para contribuir económicamente, para poder soportar a los apóstoles y dar respuesta a las necesidades que van surgiendo económicas. Que el Espíritu de Dios, en su amor y misericordia, que el Espíritu de Dios continúe hablándonos y que esta enseñanza continúe siendo producto de reflexión en nuestro diario vivir y que Dios continúe agregando y trayendo más información y podamos seguir conectando y permitamos que en nuestro corazón el Espíritu Santo nos hable y Dios nos muestre cuál es su voluntad para nuestra vida, qué es lo que debemos de aprender, qué es lo que debemos de implementar, qué es lo que debemos de cambiar. Haz que esta palabra tenga vida. ¿Y sabes cómo se hace? Cuando la pongas por práctica. Este sermón, esta enseñanza no puede terminar acá. Todo mensaje de Dios termina cuando el pueblo lo pone en práctica. Estoy muy agradecida con Dios porque nos has acompañado una vez más y desde luego mi oración al Señor por tu bienestar, por tu vida, por tu familia, porque tengas paz, porque puedas dormir bien en las noches, que Dios te supla económicamente, ya sea un trabajo, que tu negocio florezca, que el Señor traiga provisión a tu vida, que haya salud en tu cuerpo y en el cuerpo de tu familia, que tus hijos, que tu familia, que tus padres, que todos se encuentren muy bien. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en los retos y desafíos de la vida, te dé sabiduría para tomar decisiones. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo estudio. Pero de nuevo, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y nos vemos muy pronto.